Buenas tardes. Se habilita la hora para realizar la presente audiencia programada en auto anterior. Tribunal Superior de Bogotá, en Sala Civil de Decisión, conformada por los magistrados Juan Pablo Suárez Orozco, quien funge como magistrado sustanciador en este asunto, la doctora Nubia Esperanza Sabogal Barón y el doctor Luis Roberto Suárez González, se constituyen en audiencia pública para resolver el recurso de alzada interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 5 de febrero de 2018 en el subyúdice por el juzgado 50 Civil del Circuito de Bogotá, dentro del proceso adelantado por Hidalba Albornoz de Vanegas en contra de Gonzalo Mantilla Torres. Pone presente que la ausencia del tercer miembro de esta corporación, el doctor Luis Roberto Suárez González, se encuentra debidamente justificada de conformidad con el artículo 54 de la Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de Administración de Justicia. Seguidamente se le concede el uso de la palabra a la señora apoderada aquí presente para que se identifique y suministre el lugar de notificación en el evento que tales datos hayan cambiado en relación con la primera instancia. Tiene el uso de la palabra, doctora. Buenas tardes, mi nombre es Luz Marina Ombacía Bernal, con tarjeta profesional 175-346 del Consejo Superior de la Judicatura. Mi dirección de notificación es la calle 12B 823, oficina 319. El email es oruga3luzma@gmail.com. Igualmente se le concede el uso de la palabra a la señora apoderada para que sustente su recurso y se le recuerda que su intervención debe limitarse a sustentar los reparos que de manera concreta formuló contra la sentencia de primera instancia, esto de conformidad con el artículo 327 del Código General del Proceso. Tiene el uso de la palabra, doctora. Gracias. El presente recurso pretende revocar en su totalidad la sentencia emitida en primera instancia por el juez 50 Civil del Circuito dentro del proceso ordinario 2010-406, de acuerdo a los siguientes hechos que voy a presentar a continuación. La presente demanda, en primer lugar quiero resaltar que ha transitado por 6 juzgados diferentes desde el momento en que se presentó hasta la fecha de que se emitió el fallo. Ha transitado por el juzgado 15 Civil Municipal, el 39 Civil Municipal, el 43 del Circuito, el 19 del Circuito de Descongestión, el tercero Civil del Circuito de Descongestión. Fue remitido con sentencia de primera instancia al Tribunal Superior por un recurso de apelación y del Tribunal Superior fue remitido al juzgado 50 Civil del Circuito, quien emitió la última sentencia. La razón de los reparos que presentamos a la sentencia de primera instancia corresponde en primer lugar a el tránsito del proceso de juzgado en juzgado que ha impedido que realmente los jueces que han tenido conocimiento puedan tener un conocimiento claro de los hechos y ha llevado a falsas interpretaciones de los hechos. En el presente proceso, que es un proceso de simulación, se solicita que se declare simulado el negocio jurídico de compraventa contenido en la escritura pública número 03107 del 19 de septiembre de 1996 de la Notaría 33 del Círculo de Bogotá. En el momento que se presentó la demanda, se contestó oportunamente y se presentaron las excepciones previas correspondientes, y dentro de estas excepciones se presentó la excepción de cosa juzgada. Se presentó esta excepción porque 6 años atrás el señor Jorge Alfonso Albornoz, quien es hermano de la demandante en el presente proceso, había representado en calidad de jure hereditario a todos los hermanos de la sucesión de María Rodríguez de Álvarez, María Rodríguez
María Rodríguez. En este proceso, en este juzgado 6 años atrás se llevó a cabo este proceso. Debo resaltar que hacía referencia a un proceso de simulación de 3 bienes inmuebles que correspondían a la masa sucesoral de la señora María Rodríguez, y en virtud de ello se llegó a una conciliación con los demandados. Los demandados en este proceso eran el señor Gonzalo Mantilla, su ex esposa Mercedes Vanegas, quien es hija de la actual demandante, y los hijos de los dos, y 2 hijos que eran hijos de su ex esposa. Se llevó a cabo y se realizó una división de dichos bienes, y la señora Mercedes Vanegas, quien en ese momento tenía la posesión del bien inmueble, se comprometió a entregarlo al señor Gonzalo Mantilla en su totalidad. Ella tomó la propiedad de un bien inmueble que se encontraba en Villavicencio. Así las cosas, nosotros presentamos en la presente demanda la excepción de cosa juzgada, e inicialmente en el juez tercero civil, el juez 15 civil municipal de Bogotá, donde inicialmente se presentó mediante auto del 14 de agosto de 2009, manifestó frente a las excepciones previas así: declarar probada la excepción previa de cosa juzgada propuesta por la parte demandada y dando por terminado el proceso. Dicho auto se encuentra, copia de dicho auto se encuentra en el expediente actual. Se presentó un recurso de apelación por parte de los demandantes y se le dio traslado a este proceso al juzgado 39 civil del circuito. En dicho juzgado, en el momento de resolver la apelación, el señor juez, quien resolvió la apelación, se manifestó de la siguiente manera: descendiendo al caso de estudio, es menester precisar si efectivamente existe identidad de objeto entre los 2 procesos, si la causa petendi es similar en los 2 litigios, y si la señora Hidalba Albornoz es sucesora mortis causa o causaviente del señor Jorge Albornoz Rodríguez. Lo expuesto por el tribunal se yergue en motivo suficiente para considerar que acierta el recurrente en sus apreciaciones sobre la disparidad del objeto procesal, habida cuenta que las pretensiones del litigio anterior abarcaban materias diferentes a las del presente. Esto se hace claro al revisar la copia del acta de conciliación alcanzada por los intervinientes en el proceso ordinario 2004-134, tramitado en el juzgado tercero civil del circuito de Bogotá, por cuanto allí se concilió sobre pretensiones disímiles a las incoadas por la señora Hidalba Albornoz en su demanda. Me permito precisar que uno de los bienes inmuebles en los que se concilió en dicha oportunidad es el mueble objeto de litigio dentro del presente proceso. El señor juez en ese momento entendió que el señor Jorge Albornoz Rodríguez era causante de Hidalba Albornoz. El señor Jorge Albornoz Rodríguez es hermano de la señora Hidalba Albornoz, en este momento se encuentra vivo, fue notificado dentro del presente proceso y nunca contestó, y es hermano y también es heredero de la señora María Rodríguez. Entonces, teniendo en cuenta esa equivocación que presentó el señor juez, nosotros presentamos mediante escrito, por favor se aclarara la excepción previa, presentamos el recurso y jamás se dio respuesta. En ese momento, por decisiones de la rama judicial, el proceso pasó al juez, a otro juzgado, al juzgado 43 civil del circuito, y en este juzgado no en ningún momento se decidió sobre la excepción previa, a pesar de que en múltiples oportunidades lo solicitamos.
Teniendo en cuenta esto, nosotros presentamos una tutela ante la Corte Suprema de Justicia para que se decidiera la excepción previa, porque ya habían sido varios procesos por las mismas causas que había tenido que contestar mi prohijado. La Corte Suprema se manifestó diciendo que si la excepción previa no se decidía al principio, debíamos esperar hasta el final, hasta finalizar el proceso donde se decidiría la excepción previa. El proceso siguió transitando, y se dio la primera sentencia en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Descongestión. Y en su parte resolutoria de la sentencia argumentó, primero, declarar no probada la excepción propuesta por la parte demandada de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. Revisando el texto de la sentencia, en ningún lado se encontraba motivado porque se declaraba no probada la excepción propuesta por los demandados. Por esta razón, se presentó el recurso de apelación de la sentencia y se envió al tribunal. El tribunal ordenó conformar el litis consorcio con todos los herederos de la señora María Rodríguez. En esta oportunidad, el proceso fue dirigido a otro juzgado, porque anteriormente estaba en uno de descongestión, fue dirigido al juzgado 50 civil del circuito, que es donde se dio el presente fallo. En dicho juzgado, la parte actora presentó una reforma a la demanda, presentó una notificación en la cual quiero resaltar algunos hechos, como que en la primera parte ella afirmaba que los sucesores eran 11. Doctora, desde el comienzo le dijimos que se limitara a sustentar los reparos que formuló. Lo que observamos es que está haciendo un recuento de la actuación. El tribunal ya conoce toda la actuación porque tuvo la oportunidad de reunirse con anterioridad a esta sala, examinó el expediente. Entonces, por favor, concrétese a sustentar su recurso sin hacer un recuento de la actuación, porque eso ya la conoce la sala. Ok. Bueno, considera, en conclusión, entonces, ¿por qué considera la parte demandada que existe cosa juzgada dentro del presente proceso? Porque hay identidad de partes. En ambos procesos se decidió sobre unos derechos de los sucesores de María Rodríguez de Álvarez. En el primer proceso estaba el señor Jorge Albornoz, en el segundo proceso estaba la señora Hidalgo Albornoz, pero posteriormente el tribunal ordenó que se vinculara el litisconsorcio necesario y el señor Jorge Albornoz quedó vinculado, a pesar de que no se ha manifestado dentro del presente proceso. Hay identidad de objeto, el bien inmueble está plenamente identificado en los dos procesos, corresponde a una casa que se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, y esta ya había sido destinada mediante conciliación junto con otros bienes de la misma masa sucesoral al señor Gonzalo Mantilla. Por lo tanto, hay identidad de objeto. Identidad de causa petendi, en ambos procesos se demandaba por simulación. En el primer proceso de simulación se manifiesta que el señor Gonzalo Mantilla, quien dijo igualmente afirmó comprar la propiedad que se relaciona específica y determina claramente en el hecho 6A de este libelo, cuando realmente los contratantes tuvieron fue la intención de realizar una donación y no la de vender y comprar. En ambos casos se está hablando de una simulación en la adquisición del bien del contrato de compraventa.
Por tanto, teniendo en cuenta el principio de igualdad de las partes y teniendo en cuenta que los supuestos fácticos de ambos procesos son los mismos, solicitamos respetuosamente al honorable tribunal tenga en cuenta los supuestos fácticos precedentes a la presente sentencia, porque dicho resultado afecta lo conciliado en el año 2004 referente al mismo bien inmueble que involucra otros bienes inmuebles adicionalmente. Si bien es cierto que existe una autonomía judicial, solicitamos que por favor se reconozca la naturaleza arreglada en la decisión, pues la interpretación armónica de esos dos conceptos garantiza la eficacia del Estado de Derecho. Los principios de buena fe y confianza legítima que imponen a la administración un grado de seguridad y consistencia en las decisiones, pues existen expectativas legítimas que protegen jurídicamente a mi poder dante. Y solicito que se tenga en cuenta además por razones de racionalidad en el sistema jurídico, porque es necesario que sean coherentes las decisiones que se toman en su interior. Respecto a la simulación, si bien es cierto que en el fallo de primera instancia el señor juez afirma que no existe un documento que pueda probar el pago del inmueble, también es cierto que no hay un documento de la parte contraria que pruebe una simulación del señor Gonzalo Mantilla. Los hechos, como los hemos presentado desde el comienzo del proceso, no sucedieron como un negocio jurídico individual, eran la suma de varios negocios que se habían realizado entre la familia, por lo tanto no hay documentos, cheques, pagarés que puedan definir exactamente los pagos que se hicieron por la casa, pues estaban involucrados los otros dos bienes que ya se habían conciliado en el primer proceso en Villavicencio. Entonces no estamos de acuerdo cuando el señor juez de primera instancia afirma que el señor Gonzalo Mantilla no presenta documentos que puedan probar tanto el pago como la capacidad de pago. La ex esposa del señor Mantilla dentro de este proceso se ha manifestado claramente diciendo que los negocios que afirma tener dentro del expediente realmente los tenía. Hago notar en cuenta además que la señora María Rodríguez no estaba afiliada al sistema de seguridad social, por lo tanto, y tuvo una enfermedad de alto costo, por lo tanto, el patrimonio que ellos están alegando que ella tenía se invirtió en el tratamiento que ella tuvo que recibir para poder recuperarse de su enfermedad. Ella no murió de un momento a otro, ella tenía plenas capacidades mentales, duró aproximadamente 2 años en procesos de convalecencia, pero en ningún momento perdió sus facultades mentales. Por lo tanto, no es cierto que el negocio jurídico haya sido simulado. Solicito comedidamente que se reexaminen los presupuestos procesales de acuerdo a las reglas de la sana crítica y todo el acervo probatorio de acuerdo a lo presentado. Agradezco su atención. Debido a que la sala debe entrar a deliberar, haremos un receso y por favor retirarse del recinto. Ya los llamaremos. Se reanuda la audiencia para proferir el fallo correspondiente previa a las siguientes consideraciones. Siendo un tema pacífico y ratificado lo atinente a la legitimación en la causa tanto por activa como por pasiva, dado que, se abre comillas, así como los herederos del causante pueden ejercer iure hereditario la acción de simulación de que aquel hubiere sido titular, caso en el cual simplemente toman el lugar de su causante,
pueden también ejercitar dicha acción iure proprio. Cierra comillas, sentencia de la Sala de Casación Civil de 30 de octubre de 1998, expediente 4920. Y siendo el demandado en este litigio quien hizo parte del negocio criticado en su calidad de comprador, corresponde a esta colegiatura ahondar en el escrutinio de los embates propuestos por el extremo opugnante, los cuales, a fin de ser abordados organizadamente, se analizará de manera inicial el tópico, la cosa juzgada, para luego entrar a verificar si en el caso de Marras se haya acreditada la simulación absoluta peticionada. De cara al estudio de la excepción de la cosa juzgada, el increpante alegó que ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá se ventiló un proceso iniciado por el señor Jorge Alfonso Albornoz Rodríguez en contra de Gonzalo Mantilla Torres, Mercedes Vanegas Albornoz, Carlos Hernán, Óscar Julián Enciso Vanegas y Camilo Andrés Mantilla Vanegas, cuya pretensión incoada procuraba la declaratoria de simulación relativa de varios negocios, entre estos el instrumentado en la escritura pública número 3107, adiada el 19 de septiembre de 1996, también censurada en esta oportunidad, contienda judicial que culminó mediante conciliación celebrada el 9 de mayo de 2007. Con apoyatura en este escenario fáctico, la parte quejosa con gran empeño hizo alusión a la estructuración de la cosa juzgada, toda vez que, a pesar de haberse promovido los juicios parangonados por personas distintas, la misma calidad de herederos que ostentan los promotores permite predicar la identidad de partes, consonancia también pregonada de su objeto y causa, dado que ambas controversias versaron sobre el mismo inmueble y el libelo, así como su decisión, coinciden en su fundamento. Frente a la nombrada institución, la jurisprudencia vernácula ha decantado que esta descansa sobre una identidad tripartita, entre comillas, conforme a la cual, anota Guasp, para que un fallo goce de la autoridad de ese instituto en un proceso posterior, es preciso que entre el primer pronunciamiento y el nuevo litigio se dé perfecta concurrencia de tres elementos comunes: los sujetos, edem persone, el objeto, edem res, y la causa o razón de pedir, edem causa petendi, existiendo en consecuencia tres clases de límites de la cosa juzgada: límites subjetivos, límites objetivos y límites causales. Guasp, Jaime, Derecho Procesal Civil, tomo primero, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1968, página 559. Solamente cuando el proceso futuro es idéntico, en razón de estos tres elementos, ha expresado la Sala, la sentencia dictada en el anterior produce cosa juzgada material. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia 24 de abril de 1984, reiterada en la sentencia SC 280 de 24 de julio de 2001, radicado 6448. Contrario sensu, si falta uno de ellos, esa providencia no genera el comentado efecto jurídico procesal en la nueva causa judicial y por lo tanto en la última podrá dirimirse la litis en forma diferente a la consignada en el pronunciamiento dictado en el otro juicio. Se cierran comillas, sentencia de la Sala de Casación Civil número 10.200 de 2016 del 27 de julio de 2016, expediente 2004-00-32701. En dicho pronunciamiento, refiriéndose específicamente a la identidad de partes, la alta corporación sostuvo que, abre comillas, doctrinalmente se ha diferenciado la identidad física de la identidad jurídica para explicar que puede concurrir la segunda sin la primera cuando quienes, sin haber litigado materialmente en el proceso anterior, estén vinculados a tales litigantes por una participación, solidaridad o indivisibilidad, o por una transmisión causavientes a título universal o singular de las correspondientes situaciones jurídicas, de modo que si el que materialmente no interviene en un juicio se encuentra en idéntica relación jurídica que el que en él tomó parte, no puede considerarse como tercero.
Esos sujetos que aún sin haber intervenido físicamente en el litigio quedan sometidos a la decisión jurisdiccional que los resuelve por efecto de la cosa juzgada son titulares de un derecho propio y no de un simple interés que no puede perjudicarse o beneficiarse con el fallo judicial, a tal punto que el ejercicio de la acción intentada por alguno cierra el camino de todos los demás, pues tales personas, aunque en realidad no hayan tomado parte en el juicio, siempre y en todo caso, por lo menos virtualmente, habrían podido participar en él, ya que habrían estado siempre legitimados para accionar o por lo menos para intervenir en el juicio. Entonces, la identidad de partes a la que hace referencia el ordenamiento procesal, tal como le explica la Sala, atañe a la posición o situación jurídica de la parte, rectius, titular del interés asignado por el derecho, ab origine o ab posteriore, comprendiendo hipótesis de adquisición original y derivativa, traslaticia o constitutiva, y presupone la ocurrencia o proceso a proceso del titular del derecho debatido, relación, situación o posición jurídica para deducir una pretensión frente a alguien, contemplándose los extremos de la relación procesal, esto es, el titular de la pretensión, parte activa o demandante, y vinculado a esta parte pasiva o demandada, o lo que es igual, la coincidencia de los titulares de la relación jurídica sustancial y procesal debatida en juicio. Sentencia de la Sala de Casación Civil de 19 de septiembre de 2009, proferida dentro del radicado 2003-0031801. De modo que la denominada eficacia extintiva de la autoridad de la cosa juzgada se produce en relación con todos los sujetos que son titulares del derecho de acción o del de contradicción, aunque no hubieran concurrido al proceso o no estuvieran presentes realmente en él como demandantes o como demandados. El ordenamiento jurídico, en algunos casos, autoriza que, a pesar de existir una pluralidad de personas legitimadas para el ejercicio de la acción, ésta sea instaurada por una sola de ellas, pero en esos eventos el efecto extintivo de agotamiento de la jurisdicción también se genera respecto de los demás cotitulares de ellas. Se cierran comillas, aparte tomado de la sentencia previamente citada. Desde el contexto jurisprudencial antes descrito, y no obstante a que desafortunado anduvo el sentenciador de primera instancia al blandir la improsperidad de la cosa juzgada en la no convocatoria a este proceso de los mismos herederos citados en el juicio simulatorio adelantado ante el juzgado tercero civil del circuito, pues ciertamente, a pesar de no haberse logrado un llamamiento igualitario de sujetos procesales, habría identidad de partes entre las dos contiendas si se repara en la homogeneidad de la condición de herederos que comparten los impulsores de ambos procesos. Aún así, la excepción planteada no posee vocación de éxito ante la no probanza de la identidad de causa, por cuanto allí se promovió una acción simulatoria relativa, cuyos fundamentos fácticos y pretensivos se develan sustancialmente diferentes a los aquí manifestados. Simulación absoluta, donde la primera de las mencionadas no fue materia de pronunciamiento de fondo, sino que terminó por la vía de la conciliación. Ver folios 48 al 65 de la encuadernación número 8. En esas condiciones se desprende con nitidez que el esfuerzo argumentativo de la parte opositora en torno a la invocación del medio de defensa reseñado se muestra escaso para derruir la sentencia de primer grado por dicho motivo. En lo concerniente a la comprobación de la simulación absoluta declarada por el acuo, comporta memorar que ésta acontece cuando los aparentes contratantes ponen de manifiesto ante terceros un negocio jurídico cuyo nacimiento al mundo del derecho jamás han querido y por ende su voluntad en realidad no se compromete. Se trata entonces de, abre comillas, eventos en el que el descalope es consciente y querido por quienes protagonizan el contrato, las partes cabalmente sabedoras de que lo que expresan disiente de lo que por sí y ante sí se guardan, lanzan unas palabras falaces, las mismas que están destinadas a llegar al conocimiento de los terceros. Se cierran comillas, sentencia de la Sala de Casación Civil de 11 de junio de 1991. La jurisprudencia patria ha enseñado que el gestor de una acción de esta especie puede emplear cualquier medio de convicción para revelar la verdad
tras el fingimiento, siendo el indicio el instrumento más valioso para ese fin. Así que han sido considerados indicios apropiados para tal empeño el parentesco, la amistad íntima de los contratantes, los antecedentes de las partes, la falta de necesidad de enajenar o gravar los bienes, la documentación sospechosa, la ignorancia del cómplice, las singularidades circunstancias en que se afirma fue pagado el precio, el ocultamiento del negocio, el no pago del precio, la ausencia de movimientos bancarios, el pago con dinero en efectivo, la no entrega de la cosa, la continuación de la posesión y su explotación por el vendedor, el precio exiguo y la enajenación en bloque de los bienes móviles que, valorados en conjunto, permiten deducir la estratagema del acto impugnado. Todo lo ha dicho la Corte, lo dijo la Corte, Sala de Casación Civil, en sentencia de 8 de mayo de 2001, expediente 5692. Empero no basta la simple manifestación de que el negocio es aparente, efectuada por quien promueve la acción simulatoria para arrojar un velo de sospecha sobre el mismo, pues le compete a aquella la carga de acreditar, más allá de toda duda, que la convención censurada es falsa a la luz de lo pregonado por el artículo 167 del Código General del Proceso. Respecto a este tópico, la Sala de Casación Civil ha aquilatado lo siguiente, abre comillas: no bastan entonces las meras sospechas o especulaciones que nacen de la aprehensión maliciosa del acto dubitado o de la consideración aislada o insular de los diferentes medios de prueba, específicamente de los indicios tomados en abstracto o incluso en forma fragmentada, sin la necesaria contextualización en el ámbito propio del negocio censurado y en las particularidades. Ello es neurálgico que ofrece el caso en concreto, insuficientes y anodinas para desvirtuar la arraigada presunción de sinceridad que lo abriga. Se cierran comillas, sentencia de Sala de Casación Civil de 19 de febrero del año 2000, expediente 5438. La citada corporación también señaló, abre comillas, lo mejor es que el juez se abandone a su propia conciencia, haciendo acopio del sentido común, las máximas de la experiencia y el conocimiento que tenga de la astucia del hombre, aplicando todo a los hechos que rodearon el negocio, así los que lo antecedieron como los concomitantes y sobrevinientes. La única regla que de cara a tan complejo análisis probatorio saldría indemne de toda crítica es la de que los indicios y las conjeturas tengan el suficiente mérito para fundar en el juez la firme convicción de que el negocio es ficticio, lo cual solo ocurriría cuando las inferencias o deducciones sean graves, precisas y convergentes. Vale decir, la prueba debe ser completa, segura, plena y convincente, de no, incluso en caso de duda, debe estarse a la sinceridad que se presume de los negocios. Indubio benigna interpretatio ad avidenda est ut magis negotium valet quam peret. Esto fue tomado de la Gaceta 108, página 437, Gaceta Judicial. De acuerdo con el marco jurisprudencial antes reseñado y tras el examen del acervo probatorio recaudado en el presente asunto, este tribunal es del criterio que el acto traslaticio de dominio instrumentado en la escritura pública número 03107 de 19 de septiembre de 1996 posee vocación de apariencia absoluta, como se explica a continuación. Un primer móvil útil para llegar a tal ultimación son los antecedentes que rodearon la particular transacción, toda vez que Gonzalo Mantilla fue compañero permanente de Mercedes Albornoz, hija de crianza de la vendedora María Rodríguez, quien tenía especial afecto por su protegida, y que al parecer el propósito de dicho acto era beneficiarla con su posterior adjudicación. Para soportar tal inferencia, Gonzalo Mantilla, en su declaración de parte, reconoció que para esas calendas se encontraban viviendo en arriendo y que, se abre comillas, doña María le dijo que ella quería que nosotros fuéramos a vivir en esa casa y ella tener su habitación para cuando subiera de Villavicencio a sus controles médicos. Yo le acepté porque como estaba pagando arriendo en mi apartamento, y así se hizo. Se cierran comillas. Esto puede verificarse a folios 501 del cuaderno 8.
En términos semejantes, la testigo Gloria Inés Figueredo Niño puso de presente que su vecina y amiga María Rodríguez le había contado que, abre comillas, ella había comprado esa casa para Mercedes y los niños, folio 512, cuaderno 8. Manifestaciones concordantes con lo aludido por Nidia Sánchez García, amiga de la vendedora, quien sostuvo que, abre comillas, María Rodríguez iba a comprar esa casa para dejársela a ellos porque estaba muy preocupada porque ellos pagaban arriendo y ella no quería que Merceditas viviera en arriendo. Se cierra comillas, folio 583 del cuaderno ya citado. Aserción igualmente armónica con los comentarios de Inocencia Ortiz Beltrán cuando afirmó que la casa había sido comprada, se abre comillas, para dejársela a Mercedes, su hija adoptiva, se cierran comillas, folio 515 del cuaderno 9. Del mismo modo, huelga traer a colación que el profesional del derecho que asesoró el acto público confutado en su declaración extrajuicio indicó que, abre comillas, en septiembre elaboré una escritura de venta de un inmueble ubicado en la carrera 74, número 844, Barrio Castilla, escritura que se hizo a favor del señor Gonzalo Mantilla Torres, quien en esa época era el compañero permanente de Mercedes Vanegas, habiendo sido esa escritura simulada por cuanto la señora María Rodríguez se encontraba recluida en la clínica debido a su estado de salud por un cáncer que padeció y no le pudo hacer la escritura a Mercedes Vanegas, su hija, de crianza, por cuanto no se encontraba en la ciudad de Bogotá. Esta escritura era para que posteriormente Gonzalo Mantilla la suscribiera a favor de su compañera permanente Mercedes Vanegas, quien hasta ahora no lo ha hecho. Se cierran comillas, folio 231 del cuaderno ya citado. Manifestaciones que vale la pena relevar fueron ratificadas en la testimonial rendida al interior de este proceso, ver folios 510 a 512 del cuaderno 9. Es así como la uniformidad de las testificales antes glosadas, provenientes de personas cercanas a la vendedora, y la última de estas directamente involucrada en los hechos que encerraron la constitución de la escritura pública tachada de simulada, ponen en tela de juicio la veracidad de las disposiciones contenidas en el nombrado acto público y de la cual comienza a deducirse su fingimiento. Dos nuevos indicios que exaltan la sinceridad precaria de la convención fustigada son, primero, la falta de necesidad de enajenar o gravar los bienes por la vendedora, y segundo, el especial entorno en que se suscribió la escritura pública contentiva del negocio apellidado de ficticio. Frente al primero, no solo las documentales obrantes en el cuadernillo primero del expediente, las declaraciones de renta de la señora María Rodríguez, militantes a folios 182 a 199, 193, 196 a folio 198 del cuaderno octavo, sino las manifestaciones esbozadas por las deponentes Nidia Sánchez García, Gloria Inés Figueredo y Mercedes Vanegas Albornoz de manera uniforme destacan la cómoda situación económica que gozaba la aparente vendedora, acaecimiento que sumado a la indiciaria intención de María Rodríguez de dejarle el apartamento a Mercedes Albornoz, empaña de duda que en medio de una situación de enfermedad como la que ésta se encontraba, se apresurara a la celebración de la compraventa cuando la falta de recursos económicos no se intuye como el motor para perfeccionar dicho ajuste inmobiliario. En relación con el segundo supuesto, llama la atención la forma en que fue escriturada la compraventa cuestionada, dejándose constancia en el mismo acto notarial que, abre comillas, a petición de la compareciente María Rodríguez de Álvarez, su identificación, firma y toma de huella se realiza en la Clínica Palermo, ubicada en la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Se cierran comillas, folio 7 al 12 del cuaderno octavo. Y que, abre comillas, la señora Rodríguez, viuda de Álvarez, se encuentra hospitalizada en esta institución en la habitación 342 por cuadro uretral. No es posible su salida a corto plazo y sus facultades mentales se encuentran perfectamente conservadas para cualquier diligencia legal que requiera. Cierran comillas, folio 12 anverso, cuaderno 8. Atestaciones que, si se analizan holísticamente, con la falta de necesidad para enajenar el bien de la vendedora y su crítico estado de salud a la fecha en que instituyó la negociación, son situaciones que permiten vislumbrar
que ante la inminente incertidumbre vital por su delicado estado de salud, lo realmente pretendido por María Rodríguez no era vender el predio, sino disponer de este en vida y en favor de su hija putativa, quien al no encontrarse en la ciudad, debido a la confianza que le tenía Gonzalo Mantillas, compañero sentimental de esta, optó por escriturarlo a su nombre para que, tiempo después, fuera cedido a Mercedes Albornoz, conclusión que también encuentra estribo en los relatos de los testigos antes referidos. Otros indicadores fácticos del tinte simulatorio del contrato refutado son, primero, las particulares circunstancias en las que se afirma haber pagado el precio, y segundo, la ausencia demostrativa del pago del mismo, deducciones sustentadas no solo en la narración de los hechos del intimado, sino también en las restantes piezas suasorias que componen el legajo. En cuanto a este tema, el demandado, a través de su apoderado judicial, en el escrito de contestación, anotó que los 25 millones de pesos expresados en la escritura como precio de la venta fueron cancelados con un cheque de 9 millones de pesos que giró a nombre de Félix Arturo Beltrán Parra el día 26 de septiembre de 1996. Otros 9 millones de pesos como cruce de cuentas de un préstamo que la vendedora le debía, y los supuestos 16 millones, así se expresa, 16 millones restantes, tuvo que vender un microbús de su propiedad, ver folio 126 y 127 del cuaderno octavo, sin detallar la forma de cancelación de esta última cantidad dineraria. No empecé lo anterior, en su declaración de parte, aludió que el negocio realizado por María Rodríguez fue de 3 predios por valor de 45 millones de pesos, pacto iniciado desde abril de 1995. Historió que él le prestó 19 millones de pesos a ella y luego María Rodríguez le pidió 6 millones de pesos y se los pagó. Posteriormente desembolsó 2 millones de pesos de gastos médicos, también 4 millones de pesos en 2 cheques a nombre de Mercedes Vanegas, acatando instrucciones de doña María Rodríguez. Es decir que, abre comillas, a finales de septiembre de 1996 yo le había dado a doña María 25 millones de pesos. Así se textual, 25 millones de pesos, y yo ya había puesto en venta el colectivo que tenía de mi propiedad para completarle los 45 millones de pesos. Esa fue la forma de pago, cierran comillas. Ver folio 501 del cuaderno 9. En dichas exposiciones, lo primero que salta a la vista es que no hay una relación lógica ni asonante de la supuesta forma de pago, pues en la contestación al pliego incoativo se enunció un plan de pago diferente al contado en su interrogatorio. Es más, tampoco fue materia de comprobación que los contratantes hubieran llegado a un acuerdo de solución del precio, asunto del que, dicho sea de paso, se echa de menos medio de convicción con la entidad suficiente para certificar la veracidad de las explicaciones dadas en torno a tal orquestamiento. Frente a ello, el impugnante insiste en su capacidad de pago y solvencia económica para haber afrontado la solución del precio allí concertado. Para el efecto, arrimó las siguientes piezas documentales: solicitud sin fecha de cruce de un cheque a favor de Félix Arturo Beltrán, carta de fecha 23 de octubre de 1996 dirigida a Sidauto informando la venta del vehículo de placas número SFT 082, certificado de tradición del rodante de servicio público de placas número SFT 082, en el que consta la titularidad del demandado hasta el 7 de enero de 1997. Contrato de venta del rodante de servicio público de placas número SFT 082, adiado el 22 de octubre de 1996, cuyo valor pactado asciende a 16.500.000 pesos. Contrato de trabajo a término indefinido, comprobantes de nómina de junio de 1992 a febrero de 1993, liquidación de 5 millones de pesos por terminación de relación laboral de fecha 5 de marzo de 1993, fecha 4 de marzo de 1993 y cesantías por un valor de 9 millones de pesos. Declaración de Industria y Comercio de los años 1994 y 1995, correspondiente al establecimiento de venta de víveres, carne, rancho y licores, en el que registra al demandado como dueño.
promesa de venta de muebles de establecimiento de comercio por la suma de 4.500.000 pesos de fecha 1 de abril de 1995. Promesa de compraventa de apartamento por 7 millones de pesos calendada el 3 de noviembre de 1990. Promesa de compraventa de vehículo particular por 2 millones de pesos de fecha 11 de diciembre de 1996. Certificación laboral del encartado en la que registra un ingreso mensual de 800.000 pesos como docente. Contrato de arrendamiento de agosto de 1994, fungiendo como arrendador el demandado con un canon acordado de 200.000 pesos. Movimiento de la cuenta corriente número 0171015847 del Banco Colpatria, cuyo titular es el conminado, folios 306 y 307 del cuaderno 8. Asimismo, obra en el paginario las aseveraciones de la declarante Luz Estela Carreño y Elsa Mantilla Torres, quienes coinciden en afirmar que Gonzalo Mantilla Torres tenía las condiciones financieras necesarias para afrontar el pago de la compraventa aquí rebatida. Sin embargo, estas demostraciones se develan exiguas para traer certitud sobre la efectiva satisfacción del precio a la venta, por cuanto ninguno de los mentados elementos de persuasión comprueban con grado de certeza el desembolso de la cantidad dineraria convenida a la vendedora. Puestas así las cosas, a riesgo de redundar, debe iterarse que no hay evidencia sobre un previo arreglo en la forma de pago que respalde los dichos del demandado o en lo atañadero a las supuestas cancelaciones efectuadas a terceras personas por instrucción de la vendedora, estipulación que, lejos de tenerse por acreditada, se muestra oscura en las diligencias debido a la contradicción avistada en los señalamientos elevados en la contestación de la demanda y en el interrogatorio de parte rendido por el convocado. Si esto es así, tal orfandad probatoria cubre de irrelevancia el alegato de lo pugnante sobre las múltiples relaciones comerciales entre los contratantes y el alto costo de la enfermedad padecida por la señora María Rodríguez, dado que, además de las varias explicaciones testimoniales que dan cuenta sobre la amplia capacidad económica de la entonces convaleciente, con la que podría sostenerse que sus riquezas le alcanzaban para cubrir sus gastos médicos, lo cierto es que los hechos denunciados poca ayuda brindarían a la solución del debate propuesto. Ahora, si se toma como punto de partida lo aseverado por el demandado en cuanto a lo sufragado por él, a título de gastos médicos, dicho monto no es una cifra significativa que sirva para respaldar la realidad del acto reprochado, pues el vacío demostrativo tanto al pago realizado y la forma como éste se llevó a cabo son incógnitas que impiden dar credibilidad a las manifestaciones instrumentadas en escritura pública censurada. En ese orden de ideas, al observar en conjunto los indicadores factuales señalados en precedencia, se alcanza a intuir que el acto negocial tildado de apócrifo resulta absolutamente aparente, motivo por el cual fuerza la ratificación de la providencia impugnada. No se condenará en costa de esta instancia a la parte recurrente por no aparecer causadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 365 del Código General del Proceso. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Distrito Capital, en Sala Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, confirmar la sentencia proferida el 5 de febrero de 2018 en el subyúdice por el Juzgado 50 Civil del Circuito de Bogotá, por lo dicho en el cuerpo motivo de este pronunciamiento. Segundo, sin costas en esta instancia. Tercero, la presente devolver en oportunidad el expediente al despacho de origen. Cuarto, la presente decisión queda notificada en estrados. Agradezco la atención del honorable tribunal y acato su sentencia. Gracias. No habiéndose formulado solicitud de aclaración, corrección o complementación a la providencia que aquí se acaba de proferir, se da por terminada la presente audiencia, se levantará el acta correspondiente que deberá ser suscrita por quienes han intervenido en la misma.